calor seco. Ya se eliminó todos los microorganismos por parte de la acción del calor. Ahora, ¿qué tipo de materiales se esterilizan? Normalmente suelen utilizarse materiales de vidrio, sea placas o sea tubos de ensayo, se esterilizan. Ahora, los materiales de vidrio se utilizan a una temperatura que va desde 140 a 170 grados centígrados. Normalmente es por 2 horas, pero el equipo acá es medio raro, así que lo hacemos por 1 hora. Normalmente debería ser por 2 horas, pero hemos visto que la nacional que se achora, y a veces de 170 pasa a 220 y te quema tu placa. Así que mejor por 1 hora, de 140 y 170. ¿Cuándo cambia? Cuando nosotros vamos a esterilizar, por ejemplo, un tubo que tiene una tapa rosca, esta tapa suele ser de plástico. Ustedes ya han visto los tubos, ¿ya? Esas tapas de plástico, normalmente, de acuerdo a la elaboración de este producto, suelen durar una temperatura, aguantar una temperatura de 140. Es por eso que a los tubos de ensayo con tapa rosca se les manda una temperatura de 110 a 120 grados centígrados por 1 hora. Es el tiempo ideal para esterilizar su material de vidrio o tapa de plástico. Normalmente en la tapa, incluso hay frascos con tapa de plástico, dice que toleran 140. Claro, podríamos hacerlo, pero como les dije, el equipo no está calibrado y puede que en un momento, si le pongo yo hasta 140, se vaya a 150 y hace chicle y se malogra todo. Otra cosa que deben tomar en cuenta es de que los tubos, cuando van a esterilizarlo, tienen que estar bien secos por dentro. ¿Por qué? Imagínense, este es el tubo. Si el tubo está húmedo, tiene agua en el interior, yo lo tapo y lo llevo a esterilizar, automáticamente el agua que está en su interior comienza a evaporarse, y al evaporarse como gas genera una presión. Entonces esa presión interna se va a competir con la presión externa y va a ser imposible que lo destapes. Tendrías que perforar la tapa de plástico para que fugue la presión, o en todo caso ya romper el tubo. ¿Ya? No cometan esa brutalidad. Por ahí van a encontrar 2 tubos, creo que un mutante ha hecho eso, y 2 tubos que están con tapa que no se pueden desarrollar hasta ahorita. Eso quedará para recuerdo de nuevas generaciones. ¿Ya? Entonces, los materiales de vidrio y materiales con plástico tienen diferentes tipos de temperatura. Y luego tenemos acá al equipo conocido como autoclave. El autoclave practica un proceso conocido como calor húmedo. ¿Qué significa esto? Significa que el calor húmedo, en este caso, actúa sobre el microorganismo. Y estos microorganismos, ¿qué provoca? Provoca la coagulación o desnaturalización de las proteínas. Obviamente, la mayor cantidad de proteínas se ubica a nivel del citoplasma. Por tanto, prácticamente, ¿qué sucede con el microorganismo? El microorganismo no solamente muere, sino que el microorganismo queda inactivado. ¿Por qué? Una bacteria, un hongo, en este caso, automáticamente queda destruido. ¿Ya? Destruido en la forma de funcionalidad. ¿Por qué? Si yo hago un examen al microscopio electrónico, voy a encontrar restos. Los microorganismos que solemos mencionar como microorganismos, a los que hacemos referencia, o son las bacterias, esporas, hongos, virus, quistes, huevos, ¿ya? Todos estos tipos de microorganismos son eliminados tanto por el calor húmedo como por el calor seco. La diferencia, vuelvo a repetir, que el calor seco te lo transforma en ceniza, mientras que el calor húmedo provoca desnaturalización de las proteínas. Esto que implica que la bacteria y el hongo va a estar, digamos, presentes físicamente, pero su interior va a estar destruido. Por tanto, prácticamente el microorganismo muere. ¿Ya? ¿Qué se utiliza acá en el autoclave, en el calor húmedo? Acá para esterilizar, lo que hacemos es esterilizar los medios de cultivo. Los medios de cultivo suelen ser usados para esterilizar. Tú lavas
Simplemente lavas un matraz, lo enjuagas bien, colocas agua en medio de cultivo, lo disuelves, lo mandas al autoclave y automáticamente ya está esterilizado. ¿Ya? El vapor del agua se encarga de esterilizar. ¿Y cómo funciona el autoclave? El autoclave funciona a una temperatura de 121 grados centígrados, a una presión de 15 psi y a un tiempo que suele estar normalmente actuando desde 15 a 20 minutos. Obviamente todo el proceso demora 15 minutos. Desde el momento que lo prendes hasta que lo apagas, demora 45. Pero el tiempo efectivo son entre 15 a 20 minutos. El tiempo efectivo en el cual todo esto actúa sobre los microorganismos. Ahora, los medios de cultivo que obviamente vamos a ser utilizados sirven para colocar los microorganismos. ¿Para qué también sirve? Sirve para, vamos a decir, esterilizar materiales hospitalarios. En un hospital, por ejemplo, las autoclaves, ahí son autoclaves enormes, nosotros tenemos una pequeña, son autoclaves hasta de 500 litros, ahí meten ropa de quién, o digamos sábanas de quién, de los pacientes, por ejemplo, que llegan con VIH, un paciente con hepatitis, un paciente con sífilis, o un paciente con una extraña enfermedad, obviamente, que es bastante contagiosa, que ha ocupado una sábana, ha ocupado, digamos, o ha ensuciado este tipo de materiales, ellos lo meten al interior, ¿ya? Porque obviamente no pueden quemarlo. O sea, si lo incineran, imagínate la cantidad de material que tendría que eliminar el hospital. En este caso, el hospital, una sábana, una colcha o algo, lo meten al autoclave con acción del vapor de agua, automáticamente eso esteriliza todo, mata todos los microorganismos y luego sale, se lava y nuevamente se vuelve a usar. ¿Ya? Para eso sirve. Como les dije al inicio, el autoclave te esteriliza pero no te destruye. Vamos a decirlo. Sin embargo, el esterilizador sí. Prácticamente, si yo meto una sábana a esterilizar, esa sábana termina siendo carbón. Se va a quemar. ¿Ya? Entonces, no me sirve el autoclave, sirve esto. En algunos hospitales también se utiliza para esterilizar, por ejemplo, segmentos de cuerpos de seres humanos que han sido mutilados. Un paciente diabético, hipaconcha, sea diabético y tenga VIH, le cortan una pierna, esa pierna no puede ser eliminada fácilmente. Para evitar el proceso, agarran esa pierna, meten el autoclave, al estar autoclavado, muere todo el virus y entregan la pierna al familiar. La pierna de su paciente. Tiene que llevar a enterrar o ver lo que hace. Ese es complicado. Yo me acuerdo, chica, una vez encontraron una pierna en un basurero. Chica, está hablando del año 90, por ahí. Una pierna en un basurero, todo el mundo alarmado en Chiclayo. Apareció un descuartizador. Sigan buscando el cuerpo. Me encontraron una pierna, busquen otra pierna, la cabeza, lo que sea. Y luego, ahí a los días nomás, se enteraron que en esa cuadra a un familiar que era diabético le habían amputado la pierna. Y en el hospital le habían entregado la pierna y el señor no tuvo mejor idea que botarla a la basura. Entonces, por eso lo que se hace es autoclavarlo, ya que puede estar contaminado, le entregan al familiar, el familiar tiene la opción de enterrarlo. Claro, no es como cuando te sacan la vesícula o el apéndice, ¿no? Incluso en los hospitales o la clínica te entregan un frasquito con alcohol. Señor, su apéndice, una tremenda bola, dice, el apéndice tiene caca. Hasta la vesícula, bueno, tiene tus piernas, ¿no? Pero el apéndice, entonces eso te dan. Y en algunos les contaba, bueno, en el censo memoriales, cuando el niño nacía muerto, o en este caso eran abortos espontáneos al familiar, porque no se tiene incinerador, al familiar se le entregaba el feto para que el familiar vea dónde lo entierra. Algunos tienen ciertas creencias con los fetos, ¿no? Me mencionan un nombre, no recuerdo exactamente. Pero una persona, como no tenía ni idea, le daban el feto y se iban a enterrarlo en el patio, que hay en el centro de los Morales, no se conocen ustedes, una especie de cancha de fútbol ahí, y ahí se iban a enterrarlo. Ese era su deber. Hoy en día los hospitales tienen un incinerador. El problema con el incinerador es que se cometen muchos delitos o se apañan muchos delitos. Yo siempre a mis alumnos saben que cuando hay un delito tiene que haber cuerpo de delito. Si tú matas a alguien y no encuentran el cuerpo, ¿lo has matado? No hay prueba. Entonces es fácil, yo trabajo en un hospital, mato a alguien, lo llevo al hospital, lo meto en el incinerador, ya no encuentro nada. Las cenizas que salen, lo boto al desagüe, chao. Nunca lo voy a encontrar.
Ahora, si eres ingeniero químico, elaboras ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, elaboras en un tanque, matas a una persona, lo metes al tanque, los ácidos se encargan de disolver todo tu cuerpo, abres el caño y se va por el desagüe. Ya no hay cuerpo. Eso también aplicaba, y aún siguen aplicando eso, por ejemplo, en México. Eso es lo que pasa. Entonces, ese tipo de ideas, sé que usted la tiene, no debe hacerse. Nuevamente esto de la señorita que ha muerto, una profesora de 27 años de inicial, que ha peleado con su enamorado en Año Nuevo, la han grabado sacando el ancho, 15 días después se encuentra el cadáver en la casa colindante donde estaba el cuarto de su enamorado. Y el pata lo han detenido, a los 3 días lo han detenido, está preso, y en la comisaría se suicida, supuestamente. ¿Qué ha pasado ahí? Incluso el pata ha enterrado y le ha agregado químicos para que no huela mal. Después de días, como solamente está enterrado a 50 centímetros, han salido los olores, han excavado y han encontrado. La pregunta es, ¿cómo una señorita se mete con un imbécil que le está pegando? Si ya de por sí que le pega una vez y ve que le pega otra vez. ¿Es amor serrano? Sí, ¿no? No se les entiende, pero bueno, lastimosamente causa ese tipo de problemas. ¿Hay tenido esta parte? Ahora, escuchen. Falta de acá. Los materiales de vidrio y de plástico, normalmente, ¿qué se practica acá? Acá lo que se practica es, en este caso, el proceso de higienización. La higienización comprende como una primera parte que viene a ser la limpieza y la desinfección. Nosotros vamos a coger un tubo o una placa Petri o un material de vidrio y lo que hacemos es, a ese material lo lavamos, lo limpiamos bien, le sacamos las partículas, que es lo que se conoce como limpieza, luego lo secamos y una vez que esté seco le aplicamos algodón con alcohol, eso ayuda a desinfectar. Entonces lo que nosotros hacemos es higienizar aplicando limpieza y desinfección. Eso es lo correcto. Nosotros como seres humanos solamente no limpiamos, no nos higienizamos. Yo sé que higienizar suena bonito, ¿no? Yo me higienizo, yo esta vaina, no. Tú no haces eso, salvo que te vayas con lejía. Ahí sí que creo. Es como haces tu mamá en tu casa, tu mamá primero barre, que es limpieza, y luego desinfecta aplicando cloro, cobre, lo que sea. Ese sí, hasta tu casa es más higiénica que tú no. ¿Ya? Nosotros solamente nos lavamos, no limpiamos, no hacemos desinfección. A lo mucho puedes desinfectarte las manos con alcohol un tiempo, pero el alcohol solamente un 30% elimina el microorganismo. El jabón líquido, que le llaman antibacteriano, tiene que tener un tiempo de contacto de 5 minutos con tu mano. Es decir, tiene que estar con jabón 5 minutos en la mano y recién ahí puedes decir que te estás higienizando las manos. Mientras tanto, no. ¿Cuánto dura tu lavado de manos? 10 segundos, máximo 20 segundos, y ahorita que no hay agua, 2 segundos. Así que no hacemos bien esta práctica. Entonces, una vez que hacemos eso, las placas, los tubos se secan, y una vez seco utilizamos el papel crack. ¿Ya? El papel crack sirve para envolver a las placas. También se le va a enseñar cómo se envuelve eso. Eso va a ser el día martes. El papel crack es un papel que tiene mayor grosor o mayor peso de 80 gramos y tiene una calidad específica de ¿qué? De tolerar altas temperaturas. ¿Ya? Entonces, el papel crack tú lo metes ahí, lo envuelves bacán, puede tolerar temperaturas desde 170 hasta 220 grados centígrados. Y otra característica es de que el papel crack tiene la capacidad de absorber humedad. Es decir, si por ahí el material que tú has envuelto está ligeramente húmedo, el papel crack se encarga de absorberlo. Lo veamos antes. Si ustedes envuelven una placa con el papel crack, ese papel crack de la placa que ha estado esterilizado les va a durar desde que siembran la muestra hasta que termine el proceso de la muestra. ¿Ya? No se bota. No es de que ya lo utilicé y vuelvo a volver otra vez, ya no. Ese mismo papel va a acompañar hasta que termine la práctica o la utilización de esa placa. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Esto ustedes han traído, les pedí que trajeron hoy día porque este material es lo que usted va a utilizar para envolver cuando preparen su medio de cultivo. Ya lo voy a explicar también de acá. ¿Alguna pregunta? El hombre ha encontrado y ha elaborado para que los microorganismos puedan sobrevivir, sea un hongo, sea una bacteria, sea un protozoario.
Entonces, estos medios de cultivo suelen, digamos, por la consistencia que contienen, gran cantidad de nutrientes. Prácticamente, la bacteria o el microorganismo que crezca en un medio de cultivo tiene todo servido. Por ejemplo, si una bacteria crece sobre una papa o un pedazo de pan, el pan contiene almidón y el almidón tiene que, digamos, la bacteria hacer un proceso de metabolismo externo, es decir, botar enzima para romper ese almidón, transformarse en glucosa y recién ingresar al interior, o sea, hace una chamba. En el caso del medio cultivo no, ya está la glucosa, o sea, la bacteria cae en el medio cultivo, abre la boca y ya tiene comida. Le es mucho más fácil. Entonces, los nutrientes que le costaría, digamos, obtener del ser humano cuando contamina o de un animal cuando contamina, acá lo hace rápidamente. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que los microorganismos se desarrollen rápidamente. Los microorganismos se dividen cada 20 minutos, 30 minutos y otros se dividen cada 6 horas, como el caso de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos microorganismos al encontrar el alimento fácilmente se van a dividir y fácilmente voy a visualizar a estos microorganismos. Por ejemplo, si un microorganismo entra en mi cuerpo, mínimo el microorganismo hasta adecuarse le toma entre 2 a 3 días. Después de 2 a 3 días puede hacer enfermedad. ¿Entiendes? Una bacteria. El virus es más rápido, el virus puede hacerte 24 horas. Un hongo mínimo para que te haga enfermedad, es decir, para que tú tengas hongo en tus patas o hongos en otra parte del cuerpo, mínimo no debes haberte lavado bien entre 7 a 14 días. ¿Ya? Imagínate, no lavarte bien. Entonces, nosotros como necesitamos saber que existe o no existe microorganismos en la muestra, nosotros hemos elaborado un medio de cultivo que tenga todos los nutrientes para que el microorganismo crezca fácilmente. Y entonces existen diferentes tipos de medio de cultivo. Tenemos medio de cultivo sólido, tenemos medio de cultivo semisólido y tenemos medio de cultivo líquido. Son 3 tipos de medios de cultivo. ¿Cuál es la diferencia? En el medio de cultivo sólido normalmente suele estar presente el agar. El agar es una sustancia que está en la naturaleza de algunas plantas, específicamente en un alga, se obtiene de ahí y esta, al mezclarse con los ingredientes, hace que el agar sea sólido. O sea, cuando tú vas a encontrar agar, significa que el medio es sólido. En esta parte, como es sólido, obviamente, aparte que contiene agar, permite ver las colonias. ¿Y qué son las colonias? Viene a ser la agrupación de bacterias. Las bacterias están juntas pero no están unidas. No es como nosotros tenemos una célula en nuestro cuerpo, una célula unida a otra célula forma un tejido, un órgano, un sistema, un ser humano. En el caso de las bacterias se juntan y no forman un bacterión, simplemente están acompañadas. Por eso es agrupación de bacterias. Y las colonias es lo que se va a visualizar. ¿Para qué más sirve esto? Obviamente sirve para ver su forma de las colonias. De acuerdo a la forma y también color de las colonias, es lo que uno puede ver qué tipo de microorganismo es. Por ejemplo, existe un medio de cultivo que se conoce como MB. El medio de cultivo MB sirve para todo lo que son bacterias gram negativas. Cuando yo siembro E. coli y ese coli, la colonia se vuelve de color verde. Si siembro cualquier otra bacteria, se ve de color azul. Por tanto, por el color del medio de cultivo, yo puedo identificar. También por la forma. Existe colonias, por eso les había pedido a su compañera que colaboren para el medio, un medio que se llama manitol salado. El medio manitol salado sirve para identificar bacterias, en este caso desde Streptococcus hasta Escherichia, hasta Staphylococcus aureus. Son 2 bacterias, Strepto y Staphylo. En ese medio de cultivo que es manitol salado, solamente crece Staphylo y Strepto. ¿Por qué? Se llama salado porque tiene buena concentración de sal. Y como saben, el Strepto y el Staphylo viven en nuestra piel. Y nuestra piel es salada. A medida que sudamos y hay buena acumulación de sal en nuestra superficie. Entonces, esas bacterias viven con esa concentración de sal. Entonces, cualquier otra bacteria no desarrolla como debe ser en el manitol salado. Entonces, cuando tú siembras ahí, automáticamente vas a ver Staphylococcus aureus, vas a ver una colonia pequeñita de color amarillo. Por eso se llama Staphylococcus aureus. Aureus significa oro, por tanto se ve de color amarillo. ¿Ya? Y el Strepto es una
una colonia mucho más pequeñita, que ustedes lo van a ver cuando siembre, que significa una bacteria también patógena, tiene una pequeña mucosidad y parece un punto que le han dibujado en un cuaderno. ¿Verdad? Se van a enamorar de las bacterias, van a querer tener una. Ahora, cuando nosotros sembremos en una placa Petri, normalmente nos permite sembrar por técnica de zigzag. Así se llama la técnica de zigzag. Cuando nosotros hemos preparado bien nuestro medio de cultivo y hemos utilizado bien nuestras placas, las colonias van a crecer por acá, así, de manera independiente. ¿Ya? Por donde yo he hecho la línea, por ahí van a crecer. Si a mí me encuentran una colonia por acá o otra por acá, esto significa contaminación. Y eso es lo peor, porque estas colonias rápidamente van a crecer y van a ocupar todo el espacio y contaminan la muestra. ¿Ya? Hay varios factores que pueden contaminar tu placa, que hayas hablado mientras estabas procesando, que no hayas esterilizado bien tu placa, porque de repente no las aplica bien la temperatura, o al momento de sacarla lo has manipulado, o como eres bien huevo frito, la placa está estéril, lo abres para ver si está estéril. ¿Podrías saber si algo está estéril? O sea, tendrías que abrirlo para ver si está estéril. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bien, el medio de cultivo semisólido. En el medio de cultivo semisólido tiene menor concentración de agar. Es por eso que no es sólido, es como se dice, semisólido. ¿Ya? Acá, obviamente, ¿qué permite? Permite ver la movilidad. A este medio se le conoce también como agar gelatina. Va a tener esa consistencia. Ojo, cuando ustedes pesen los medios de cultivo que dice las cantidades en el frasco, tienen que pesar exacto, si es posible un poquito más. Si tú pesas menos la cantidad que debe ser, tu agar se va a convertir como agar gelatina y no va a ser sólido. Entonces, cuando tú hagas la siembra, va a ser una mazamorra. No va a poder funcionar, va a demorar en volver a preparar. Entonces, permite ver la movilidad. ¿Cómo es que permite? Les explico. Por ejemplo, existe un medio de cultivo que se llama SS. Se llama Salmonella shigella. Normalmente acá se siembran muestras de heces de pacientes que tienen diarreas muy profusas. ¿Ya? Entonces, esas diarreas normalmente pueden ser causadas por Salmonella o por Shigella. Cuando tú siembras en este medio de cultivo, crecen las bacterias y estas bacterias en sus colonias tienen un precipitado color negruzco. El negruzco es por hidrógeno sulfurado. Vas a ver colonias negras. Entonces, estas colonias negras, tanto de Shigella como Salmonella, son idénticas. Se ven iguales. Entonces, yo no podría saber quién es Shigella y quién es Salmonella. Entonces, si yo tengo las colonias acá, lo que yo hago es, en un tubo de ensayo, ¿ya? Coloco el medio de cultivo. Acá está el medio de cultivo. Entonces, vamos a ver que yo tengo colonia 1 y colonia 2. La colonia 1 lo siembro acá y lo siembro hasta el fondo acá. Ahí siembro la colonia. Y la colonia 2, agarro con un asa y lo siembro. Y también lo siembro hasta el fondo acá. Lo mando a incubar a 37 grados. Pasadas 24 horas, la colonia 1 crece así, ahí, se desarrolla ahí. Mientras que la colonia 2 se desarrolla de esta manera. Es decir, la colonia 1 simplemente crece acá, mientras que la otra crece hasta arriba. ¿Esto qué significa? Significa que esta colonia se ha movido, por tanto, la bacteria es móvil. Mientras que esta no se ha desarrollado más, simplemente en ese espacio, significa que la colonia es inmóvil. Entonces, yo busco en la teoría cuál de las dos colonias es móvil o cuál de las dos bacterias es móvil, Shigella o Salmonella. Y la teoría dice que la móvil es Salmonella
y la inmóvil es chiguero. Entonces, de esta manera, yo puedo saber qué bacteria es móvil y qué bacteria es inmóvil. Para eso sirve, en este caso, medio de cultivo. ¿Ya? Medio de cultivo semisólido y medio de cultivo sólido, son diferenciados. Y luego tengo el medio de cultivo líquido, al cual se le conoce como caldo. ¿Ya? El medio de cultivo líquido se le conoce como caldo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, este medio de cultivo, como es caldo, sirve para repotenciar a los microorganismos. Y en este caso, favorece el rápido crecimiento de los microorganismos. Cuando yo siembro en un agar sólido, yo coloco la bacteria y como es sólido, la bacteria va a comenzar a crecer a su alrededor. Entonces, las bacterias van a tener que extenderse para consumir más alimento y probablemente la bacteria que está en el medio se muera de hambre porque ya no hay más medio de cultivo. En cambio, las que están al costado van a ir extendiéndose. En el caso del caldo, no, porque yo coloco la bacteria y el caldo prácticamente, como tiene todos los nutrientes, simplemente la bacteria, por decir, abre la boca y automáticamente le ingresan los nutrientes, está más a su disposición. Entonces, esto hace que obviamente en el caldo los microorganismos crezcan mucho más rápido. Ustedes van a ver que eso cómo funciona porque también van a preparar caldo Müller-Quinto cuando hagamos un antibiograma. Por tanto, una vez obtenido esto, ustedes van a saber obviamente que un microorganismo rápidamente crece, a diferencia de lo que crece acá, a diferencia de lo que crece acá o acá. Acá va a ser mucho más rápido, el caldo nutritivo. ¿Ya? Hay diferentes caldos, caldo Müller-Quinto, caldo de transporte, caldo TCA, caldo E. coli, caldo Briller, que también vamos a hacer cuando hagamos agua. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Repotencia de microorganismos favorece